¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de la Octava Digital? Hemos platicado con ustedes en diversas ocasiones del tema de la seguridad, tanto nacional como internacional. Pero, ¿qué pasa con el narcotráfico y su vínculo con el terrorismo transnacional? ¿Cuál es el vínculo que tienen estas dos actividades? Bueno, se presentó un libro precisamente de Yuridia Rodríguez, que usted lo sabe, es pionera en la investigación del terrorismo y es la única especialista mexicana con presencia internacional al respecto. El libro se titula así, El terrorismo transnacional y el narcotráfico. Y voy a platicar con su autora. Yuriria, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes. Hola, muy buenos días, buenas tardes, Jesús. Al contrario, un gusto estar contigo en tu espacio, siempre, además un espacio que ha crecido mucho y que tiene mucha presencia y muchos seguidores. Te felicito y gracias por esta oportunidad. No, hombre, gracias a ti, mi querida Yuridia. Oye, pues yo la primera pregunta que te hago, vinculado a lo que plasmas en el libro, es ¿cuál es el vínculo entre el terrorismo transnacional y el narcotráfico? Fíjate que esa es una pregunta clave. El terrorismo y el narcotráfico siempre han ido juntos, ¿no? Te puedo decir que no son dos fenómenos separados, son dos maneras criminalmente de observar un comportamiento, pero están juntos en cuanto a los vínculos financieros, van juntos en cuanto a la manera incluso de accionar en algún sentido, ¿sí? Y las diferencias realmente son mínimas porque tenemos el caso, por ejemplo, de ISIS o de Al Qaeda o de Hezbollah, que ha tenido contactos incluso con grupos del narcotráfico en América Latina, ¿no? Y que así financia sus actividades. Viceversa, ¿no? El narcotráfico financia sus propias actividades, tanto comerciales como delictivas, a través del terrorismo. Además de que utilizan algunas estrategias de comunicación muy similares, ¿no? Como tú llegaste a ver quizá los primeros videos de Al Qaeda con los decapitados y los mensajes, las cartulinas del narcotráfico en México, ¿no? En el caso de Colombia fue una escalada muy similar. Ahora hay que aclarar, esto no lleva 3 días, 1 año, 2 años, esto lleva muchos años en América Latina y en México, si no, no podemos olvidar que en 2008 tuvimos un atentado en el Zócalo de Morelia por parte del grupo delictivo Los Zetas. Un atentado a civiles, indiscutiblemente un atentado terrorista perpetrado por narcotraficantes. Este punto que señalas, la comunicación, ya planteabas un ejemplo, querida Yuridia, pero ¿en dónde más ha profundizado y por qué? ¿Cuál es la intención de mandar ese tipo de mensajes? Yo sé que la obviedad nos diría sembrar terror, pero ¿cómo es que ellos lo cuantifican o lo cualifican en el impacto de ese tipo de mensajes? Fíjate, eso también es importantísimo porque yo hablo de una economía del terror, ¿no? Si tú observas, desgraciadamente, los mensajes terroristas de violencia están creciendo en su demanda. Es decir, tienen muchos seguidores, tienen un grupo de personas dispuestas a seguir sus instrucciones. Es decir, estos ataques que hemos visto a las escuelas en Estados Unidos, en México también ya empieza a haber esto. Hubo una en Coahuila hace no muy poco tiempo, no mucho tiempo, perdón. Jóvenes que entran y disparan contra sus compañeros ya tienen también parte de esta noción de consumo de un producto terrorista, ¿no? Y otros que les llaman lobos solitarios, ¿no? Ese concepto que se viene usando para denominar a un sicario, incluso se usó en casos de magnicidio, ¿no? Pero en realidad es parte del extremismo y del terrorismo que hoy son capaces las redes sociales de contactar con muchos más jóvenes y de generar donativos, ¿no? Recursos a partir de estos seguidores. Entonces, es un negocio, la sola red de comunicación del terrorismo es un negocio por sí misma, ¿sí? Entonces, eso es lo que le da soporte a las acciones, no al revés. Entonces, creo que es muy importante. ¿Quiénes son precisamente los grandes financiadores de ese negocio, mi querida Yuridia? Sí, los grandes financiadores son el narcotráfico, indudablemente, ¿no? El narcotráfico es uno de los Pero me refiero el narcotráfico en su
Perdón por no plantear bien la pregunta, ¿el narcotráfico en su aspecto de lavado de dinero, ese es donde estaría vinculado? Sí, Y ahí claro. hablamos de un sistema financiero. Claro, en lavado, pero también en intercambio, ¿no? Estamos hablando que los narcotraficantes intercambian armas, intercambian otro tipo de enseres. O sea, imagínate el tema de cómo se ha utilizado la droga como una moneda, ¿no? Es decir, el capital tiene muchas formas y en los casos del crimen organizado a nivel internacional, que ya es como debemos de empezar a ver este fenómeno en México. Empezar a ver estos temas, porque no somos un país aislado del mundo. Tenemos problemas aquí también de este tipo. Hemos tenido en otros sexenios también la presencia de Al Qaeda en regiones como Chihuahua, ¿no? En regiones fronterizas, y ahí tuvieron sitios digamos, de logística, donde preparaban y se resguardaban. México es un lugar perfecto para resguardarse como terrorista. Y los vínculos con el narcotráfico son en lavado, pero son en intercambio de armas, en tráfico de personas, en un sinnúmero de delitos que se incorporan a esta relación que no se puede separar, ¿sí? Dependen uno del otro. Y hasta el tráfico de arte y el tráfico de piezas arqueológicas que hoy es muy común que ISIS, por ejemplo, ¿no? Negocie con cada país que llega y ataca, se lleva algo y luego lo lleva al mercado negro. El arte es muy susceptible de entrar en este rubro, desgraciadamente, de lavado de dinero. Pero además se requieren unos a otros, ¿eh? Te voy a decir, la diferencia es ninguna, casi, ¿no? Te digo, es el comportamiento final y lo que califica la ley. Entonces, el terrorismo es un epíteto político. Oye, yo diría, y en este punto, algo que me llamó mucho la atención del libro que tú escribes, es este recorrido que haces, en donde planteamos a las autodefensas, planteamos también la policía comunitaria, pero también las sectas, también incluso el anarquismo, todo ello, ¿cómo estaría vinculado o cuál es el peso para la gente que nos escucha y nos ve en esta historia que tú describes en el libro? Sí, es que el terrorismo es uno de los fenómenos criminales más antiguos. Entonces, tuvo una etapa anarquista que sería el origen del terrorismo, cuando además se les llamaba terroristas a estos grupos que pretendían derrocar a ciertas tiranías, ¿no? Pero también a las sectas como la secta palestina, que les llamaban los sicari, fíjate, porque utilizaban una sica, que era una espada curva, y mataban, hacían asesinatos públicos en contra de políticos en plazas públicas. Y de ahí la palabra sicario, ¿no? Fíjate cómo va evolucionando hasta nuestros días, y el sicario en sí, en su origen, es un terrorista, ¿no? Entonces, este caminar del terrorismo ideológico también llega a los años 70, a los años 80, pero se acaba a principios del 2000 con el ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Porque se convierte en un terrorismo más de consumo, en un terrorismo casi sin ideología política, te podría decir, con otro tipo de ideología, más mercantil, más de capital, más de consumo del producto, más de morbo, más de adrenalina, pero para nada ya tiene que ver con aquellos secuestros a los aviones en los años 70, ¿no? Hoy se puede hacer terrorismo desde una pantalla, Jesús, y hacer un video y viralizarlo, y parece que es un atentado a la ciudad que tú quieras, ¿no? Entonces, a eso se refiere mucho este libro, y creo que México debe de empezar a tomar medidas porque somos un país estratégico, porque somos un país que es vecino de una potencia, que ha sido víctima de atentados terroristas serios, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué los gobiernos mexicanos, sin importar realmente las siglas, nunca han asumido este tema del terrorismo como uno debería de pensar que tienen que hacerlo? Porque ahorita bien señalabas, desde hace tiempo ha habido presencia, están cercanos a las fronteras. ¿Por qué? Mira, es porque es un asunto que
afecta la relación política, internacional, diplomática, económica, toda la relación con las otras potencias, con los otros países. Entonces, los gobiernos anteriores, cuando tuvieron la oportunidad, y actualmente yo creo que también ese es el dilema, saben que va a haber sanciones. Entonces, el temor a decir sí hay terrorismo, lo están realizando estos grupos criminales, sin importar si son narcotraficantes, secuestradores, me explico, Jesús, es la sanción internacional que esto implica y la pérdida que implicaría el asumir los costos. Incluso hay un tema ahí de soberanía muy simulado desde hace muchos años, al que le tenemos miedo, pero te voy a decir, ¿sabes cuál es el riesgo? Que si no lo asumimos nosotros, un día alguien lo va a asumir en nuestro nombre, ¿no? Y entonces ya no va a haber forma de defender a nadie. Y eso sí se me hace muy, muy, muy riesgoso. Yo entonces pienso que si no van a sancionar a nadie en materia de terrorismo, entonces que se elimine, ¿no? El artículo en cuestión que está en México, ¿no? El artículo 139 del Código Penal y nos olvidamos del terrorismo como si no existiera, si no no vamos a aplicar sanciones, ¿no? A ver qué dice también la comunidad internacional. Claro. Oye, Yuridia, y en este punto en donde se ha discutido, se ha hablado mucho respecto a los vínculos, a final de cuentas, del narcotráfico, pero con un sistema financiero internacional, con un sistema, con una industria armamentística en los Estados Unidos, e incluso las denuncias que se han hecho de la protección precisamente de la DEA o la CIA a estos grupos del narcotráfico. ¿Cómo vincularlo en un momento dado en la supuesta guerra en contra del terrorismo que parte de Estados Unidos? La la guerra contra el terrorismo por parte de Estados Unidos siempre ha estado en la agenda. Fíjate, en el 2000 subió al primer lugar, ¿no? Obviamente, 2001, 2002, pero sube y baja, nunca desaparecerá. Por eso te digo que es un tema al que le tenemos que entrar, porque si no nos van a seguir viendo como parcelitas delictivas, ¿no? Mira, ahí los mexicanos que hacen delitos así como de pueblitos pequeños y se pelean como en el viejo, en la época de los bandoleros. No, la realidad es que estamos siendo también parte de este fenómeno transnacional, ¿sí? Y tenemos que tomar medidas. Fíjate, tú dices, se me acaba de ir el punto que me mencionabas de la pregunta, ¿me puedes? Sí, que cuál es el vínculo, relación, por ejemplo, en donde aparece precisamente ¿cómo llamarla? No sé si llamarla protección, porque en un momento dado, a ver, la CIA, la DEA, el gobierno mexicano, incluso el propio gobierno de Estados Unidos, han sido señalados ya de proteger o al menos tener ciertos vínculos o relaciones con los narcotraficantes mexicanos. Si vinculamos el narcotráfico con el terrorismo, ¿qué tanto esta guerra contra el terrorismo de Estados Unidos no deja de ser algo similar a la guerra contra el narcotráfico? Totalmente, sí, yo creo que son casi un espejo y además una simulación, sobre todo de parte de Estados Unidos. Yo creo que en México ha habido diferentes estrategias y nos ha costado muchísimo. A ellos también, ¿eh? Te quiero decir, los costos los están pagando y los siguen pagando ahora. Esta guerra contra el terrorismo, fíjate, le llamaron guerra contra insurgente, que no es lo mismo, ¿eh? O sea, si tú tomas a un grupo que está en oposición a ti y lo consideras terrorista, eso no es tan sencillo como... Pero lo han hecho a lo largo de su historia y han fallado. Han fallado. El tema de las armas, por ejemplo, de destrucción masiva, fue una farsa, ¿no? Fue una completa farsa. Y ahorita estamos viendo actos como el de Rusia sobre Ucrania, hasta en un centro comercial, que es un acto terrorista de Estado, terrorismo de Estado. Y Estados Unidos ahí sí no dice nada en su guerra contra el terrorismo, ¿ves? Entonces, creo que hay una cierta flexibilidad. Por eso digo que el tema del terrorismo y de la aplicación de sus sanciones es un tema, una carta política, ¿sí? Es una decisión política, porque la forma en cómo actúan los criminales es la que se debe de revisar si es una conducta terrorista o no. Y en eso, ahí han incurrido los
cárteles del narcotráfico en México, ¿sí? También. Por eso ha sido el debate, ¿no? Ha sido el debate. Estados Unidos dice, oye, tus cárteles cometen actos terroristas. Y México dice, bueno, tú les estás enviando armas. Ahora las armas también entran por el sur, por la frontera sur. ¿Cómo resuelves eso? Es muy complejo, es una triada. Pandillas, narcotráfico, terrorismo. Y México está en el centro de esto, ¿eh? Claro. Yuridia Rodríguez, la acaba usted de escuchar, experta en la materia, autora del terrorismo transnacional y del narcotráfico. Yo te quiero agradecer estos minutos para la Octava Digital. Al contrario, Jesús, un gusto, un honor, y bueno, no se pierdan el libro en thejuris.com, especializada para adquirirlo. Ojalá. Muchas gracias.